Nosotros tenemos que ir viendo todas esas señales. ¿Cómo me doy cuenta que no tomé a mis padres? ¿Qué es lo que me está mostrando la vida? ¿Qué es lo que muestra el campo cuando un cliente no tomó a sus padres? ¿Cómo hacemos para llevarlo nosotros como terapeutas a tomar a sus padres sin que se resista? A mí me ha pasado de chicas que empezaron a estudiar conmigo y me decían, pero es que ya constelaban ellas, es que la cliente se resiste, no quiere tomar a los padres. Yo decía, ¿cómo puede ser que pase eso? No, se enojan, y no, saca el muñequito de ahí, que ponerlo allá. O sea, y entonces, bueno, volvemos otra vez. A ver, ese cliente estaba en centro vacío. Vos sentiste que respetabas profundamente a sus padres y vos sentías que estabas en sintonía con tus padres y sus padres. Eso es un campo que se genera, ¿eh? Es un campo. Es invisible. Si yo estoy terriblemente enojada con mis padres y me pongo en ese momento a constelar, o ya vengo enojada, nunca trabajé eso, nunca tomé a mis padres, nunca hice una honra, nunca nada. ¿Cómo voy a pretender que mi cliente tome a sus padres? Es que yo estoy enojada. No puedo hacer esto para ganar plata. La gente hace esto, bueno, lo hacemos, bueno, para ganar unos pesos. Primero siempre es honrar. Para que el cliente pueda estar en el asentir, ese famoso que dice Ah, Hellinger, que vendría a ser ajá. decir sí a la vida, lo tenemos que llevar a honrar. ¿Mm? Pero, porque yo había Mm. entendido que ese asentir era el darse cuenta. Entonces se daba cuenta y después honraba, pero Mm, no es eso. claro, no, a veces las palabras, no, mira, para que vos no te lo confundas, tenés que verlo así. Primero, lo llevamos a que honre. ¿Por qué se hace la honra? Por eso hay que entender bien lo que es honrar. Honrar no es humillarse ante los padres, ni pedir perdón, ni nada que tenga que ver con la religión. No. Es un movimiento que, mira, bueno, si en alguna otra clase lo podemos hacer, ojalá en las últimas clases podamos llegar a hacerlo, que ya cuando ustedes estén más entrenadas, cuando vos lo haces inclusive con tu cuerpo la honra, o sea, vas hasta el suelo con tu cuerpo, es que es tu alma la que se está inclinando. Ujú. Y salimos de ese movimiento que es lo que yo les estuve nombrando hoy todo el tiempo, el amor ciego, la arrogancia, la prepotencia, el creerme que soy mejor que mis padres. Es donde digo, no, a ver, alto, alto. Ellos son los grandes, porque ellos me dieron la vida. Es una gratitud. La honra tiene implícita, por eso yo le decía esas tres palabras. Gracias, por favor, sí. Si yo no digo esas tres palabras en ese orden hacia los padres, ¿m? Me va a costar mucho tomarlos, porque yo primero tengo que agradecer el regalo de la vida, después pedirles por favor que me bendigan y me den permiso para ir hacia la vida. Y por último, digo sí. Es como tres movimientos, yo siempre lo planteo en tres movimientos, es honrar, cuando yo honro, los puedo tomar en mi corazón. ¿Qué estoy tomando? ¿A ellos como personajes? No, estoy tomando mi existencia, mi vida. Estoy diciendo, "Bien, mi vida viene de ustedes". Y cuando giro hacia la vida, o sea, hacia el sí, es que ahí ya los solté a mis padres. Porque el problema es que no podemos avanzar porque no los soltamos. Tenemos como un apego, ¿no? Bastante grande, y más que nada con nuestros padres. ¿Por qué se genera esto, esta dificultad? Viene porque justamente como el equilibrio no se puede dar entre padres e hijos nunca, ¿qué sucede? Los padres me dan la vida y yo no se las puedo devolver. No puedo yo darle vida a mis padres. Mis padres sí me dieron vida a mí, pero yo no les puedo. Entonces se genera inconscientemente, ¿eh? Un sentimiento de culpa, de deuda hacia ellos. Y eso es lo que dificulta la toma y la honra y la toma, ¿no?
Pero cuando yo me doy cuenta que yo eso no se los puedo devolver a mis padres, porque es imposible, o sea, se cae ese velo, en donde yo tomo conciencia que es que no puedo, soy demasiado pequeña, ustedes son los grandes, ustedes dan, yo tomo. En esas frases tomamos conciencia. Entonces, eso que yo tomo de mis padres, yo sí lo puedo dar a otros. Por ejemplo, si yo tengo hijos, ahora yo voy a ser la madre y le voy a dar vida a mis hijos. Si no tengo hijos, que no es obligatorio tener hijos, lo puedo dar en un servicio hacia el mundo. No sé, trabajar en, no sé, ayudar en un hospital, qué sé yo, lo que me guste hacer. ¿Mm? Doy. Entonces, es la única manera de que puedo volver al equilibrio ahí con mis padres. De otra manera no se puede. Por eso es que es tan difícil, porque se genera esto de las deudas. No sé si ustedes lo notan en los sistemas, ¿no? ¿Qué sucede entre los hijos? A veces los hijos se ponen celosos y un papá le da más dinero a uno que el otro, ¿no? Un Ujú. hijo toma más que el otro, un hijo más preferido y el otro no, y qué sé yo. Se empiezan a armar. Todo eso que muestra la obra de teatro de afuera es que lo que está mostrando es lo que yo les decía, lo que está por abajo. Por eso nosotros con los clientes trabajamos en dos movimientos. Uno que va por arriba y otro que va por abajo. Eso para que lo sepamos nosotros, no el cliente. Nosotros estamos atendiendo, como decía Gabriela hace un rato, escuchando su historia. Eso es importante. Nosotros tomamos esto de la personalidad, de lo que el cliente cuenta, de la historia, lo tenemos en cuenta. No nos dejamos arrastrar por la historia. Estamos en centro vacío. Y por abajo, nosotros somos conscientes de que está sucediendo el otro movimiento, ese que es energético, ese que nos conecta con ese sentir del cliente, ese que provoca que el cliente diga, ah, ahora lo vi, ah, claro, ¿m? Que lo vea, que sienta que ahora se sacó un peso de encima, por ejemplo. Todo eso va actuando por abajo. Y nosotros, por eso yo le llamo a este que dijimos, es que sostener, sostener. Es un sostener con amor y paciencia. Y por arriba estamos con la parte, bueno, del personaje, de la obra de teatro, la historia, todo esto, que lo representan los muñequitos. ¿Se entiende así? Vos hablaste de tomar a los padres, pero de también soltarlos. Mm, ¿Cómo lo realizamos a esa parte de soltarlos? bien. Claro, Em, parece como, eso que dice Norma parece loco, porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo es el asunto? sí. Los tenemos con rato, más, después los soltamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Es un soltar interno. ¿M? Esto no se Ajá. trata porque en todos los sistemas pasan diferentes cosas. Hay personas que, bueno, se llevan bien con sus padres, ¿no? Tienen una buena relación, pero hay otros que no. Hay otros que, es más, nunca los conocieron a sus padres. Bien, ¿a quién quiere constelar? Alejandra. Bueno, Alejandra, ahora que terminamos las preguntas, lo hacemos, dale. Hay gente que, no sé, nació y sus papás lo pusieron en un orfanato, vamos a imaginar, o lo dieron en adopción, o sus papás murieron cuando él era pequeño. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser internamente esto de honrarlos, tomarlos, soltar? No, es que son palabras que para nosotros nos provoca como mucha confusión a nivel mental, ¿no? A nivel alma, el alma entendió todo, el alma está tranquila. Nuestra alma va a otro ritmo diferente que el nuestro, que nuestra cabecita. Pero es necesario soltarlos. ¿Por qué? El soltar no quiere decir que, bueno, que no les hablo más y me voy y que se arreglen, no sé qué. No, no se refiere a eso. Se refiere a que ahora nosotros miramos a nuestros padres desde el adulto, ¿sí? O sea, primero, cuando el cliente viene,
va a venir en un amor ciego. ¿Mm? Va a venir en un estado donde, como decía yo el ejemplo de la venda. ¿Mm? Hay una venda acá en los ojos, no ve. O sea, no es que no ve, que se lleva todo por dentro, ¿verdad? No ve lo que pasa realmente. Está en como una película, como algo bueno, lo que se cuenta en la familia. Está en esto que llamamos lealtad invisible. Cuando él se da cuenta que solo tiene que honrar a sus padres porque existe, porque le dieron la vida y toma ese regalo de la vida, primero deja de sentirse en deuda con los padres, de sentir culpa, remordimiento y bueno, todos los rollos que tenemos con nuestros padres. Entonces puede tomarlos, porque por eso le decimos gracias, lo tomo con amor. Esto que me estás dando, eso que me están dando ustedes, que es la vida. Y ahora, gracias a ustedes, por eso nosotros qué hacemos con el cliente, lo ponemos de frente y en las constelaciones, bueno, grupales que hay personas, es mejor porque se puede hasta hacer el gesto, los padres lo empujan hacia la vida. Por eso es ese soltar. Es como decirle, ¿vieron cuando veíamos lo de las frases de los padres a los hijos? Te desligamos de todo esto con lo que te cargamos, de todas estas responsabilidades que te dimos. ¿M? Como el que los padres le dicen, eres libre, hijo mío. Ese es ese soltar. Entonces el cliente siente que tomó la fuerza de la vida de sus padres y avanza. Si no es que se queda mirando al pasado. Silvina, ¿M? Sí, Alicia. ¿cómo estás? Hola. Hola a todas, ante Mm, todas también. Mira, a mí me pasa, yo estoy pasando por un proceso personal. Bueno, yo he mm. tenido muchas cosas en las que yo la juzgaba a mi mamá. eh, Casi eh, todos. y bueno, y ahora que estoy más grande, Mm. que ya he pasado muchas cosas, y o sea, ahora yo cada vez que pienso en esas cosas, yo digo, bueno, mamá, has hecho lo que has podido hacer. Y eso es Claro. una forma de padre. Sí. Esa es una gran forma de honrarla, de, de reconocer que no pudieron hacer otra cosa más que la que hicieron, de salir de ese reclamo, ¿m? Vení, de ese enojo, de esa, bueno, de ese juicio, como decías vos. Yo antes a mi mamá la juzgaba, ¿eh? Yo antes a mi mamá no sé qué. Bueno, ahora ya crecí, por eso nosotros le hacemos decir al cliente, ahora ya crecí, para que el cliente la mire desde el adulto. Ah, bueno, entonces es un progreso que estoy haciendo, o sea, yo como adulta Claro, también. claro. Ah, Es que de a poco va actuando eso. claro, yo, por ejemplo, también, bueno, con papá, bueno, ante ellos han tenido una historia muy complicada y yo quedo en el medio, de esa historia. Y bueno, yo hice terapia por algunas cuestiones y la psicóloga siempre me decía, bueno, eh, vos trata de no juzgar eso, porque bueno, vos también ahora sos grande, y bueno, ahora lo entiendo, digamos así. O sea, ahora entiendo lo difícil que es ser padre. No tengo hijos, pero sí entiendo lo difícil que es ser adulto, que es ser padre, madre, la responsabilidad que es un niño. Mm, Y bueno, yo por eso ahora digo, bueno, han hecho lo que han podido y lo personal, cuando yo pienso en esas situaciones, digo, bueno, nunca me hicieron faltar un plato de comida, han hecho lo que han podido por mí, o sea, claro, den sus posibilidades. sí, tal cual. Y esto es algo interno, vuelvo a repetir, porque siempre digo, está el caso de personas que no tienen sus padres vivos y entonces que se van a quedar que no pueden hacer esto. No, es que esto se puede hacer virtualmente, o sea, en el alma, o se puede hacer, bueno, eh, teniendo los padres vivos, o sea, no importa, sean vivos, están muertos, o sea, no interesa. Pero es una comprensión tan profunda,
tan profunda, que nos hace crecer realmente. Porque nosotros como consteladores vamos a tener que estar en ese estado adulto, ¿m? Para poder acompañar a nuestros clientes a ese estado adulto. Si no, ¿cómo lo sacamos de ahí? ¿Se entiende esto así? Al principio Sí, cuesta, hay una resistencia, es como que, bueno, a mí, por lo general es por nuestra niña interna, la que sufre es la niña interna. Por eso la última clase la dejamos de la niña interna, porque es la clase más potente, ¿no? Y a donde ya estamos preparadas para ver nuestra niña interna, porque si no es como que yo les empiezo a trabajar la niña interna ahora y ustedes, no va a servir. Cuando empezamos a ver ese dolor, esa herida de nuestra niña, ese abandono que sentimos, todas estas heridas que tenemos, es que más comprendemos a nuestros padres, porque sabemos que ellos también fueron niños, que tenían el niño herido, que se casaron y bueno, hicieron lo que pudieron y eso nos da comprensión.